Hola, estimados todos nuevamente en mi canal de YouTube. Ante todo un pedido de disculpas, ya que hace tiempo que no subo videos relacionados con la temática jurídica, administrativa o laboral de las instituciones educativas de gestión privada. Lamentablemente o afortunadamente, según como se quiera ver, muchas veces la realidad de las consultas y de las problemáticas que debemos afrontar superan la capacidad de tiempo que quien les habla tiene. Me comprometo a responder a las distintas inquietudes y a los distintos títulos y temas que me han sugerido a través de la innumerable cantidad de comentarios y correos electrónicos que recibo. Dicho esto, en el día de hoy han salido publicados en el boletín oficial dos decretos, uno de necesidad y urgencia, es decir, firmado por todos los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, y el otro, un decreto normal, por decirlo de algún modo, que reglamenta la Ley de Salud Pública. Me voy a referir primero a este último, ya que es muy breve lo que voy a mencionar. Se trata del decreto 491/2023, que reglamenta la Ley 27.491 de Salud Pública, sancionada en 2018. No es nada urgente, no es nada apremiante, solo tenerlo en cuenta los efectos de repeler o poder dar respuesta fundada a algunos planteos que realizaran los progenitores, que a veces, al menos así me han llegado varias consultas, se han negado a elevar o a presentar en el colegio el calendario, las constancias de cumplimiento del calendario de vacunación obligatoria. Calendario de vacunación obligatoria que es definido, obviamente, por el Estado argentino en el marco de sus responsabilidades de gobierno. Podrán ver en la caja del video el link que los redirige de manera directa al boletín oficial y por medio del cual precisamente podrán darle una lectura al decreto, como así también a su anexo. Insisto, nada para preocuparse, nada que sea o pueda ser considerado alarmante, simplemente porque como a veces aparecen algunos planteos de progenitores que no quieren o que ya sean porque son antivacunas o cuestionan las vacunas, pues bien, Ley 27.491 nacional, ley nacional, y el decreto 491/2023 del día de hoy, 31 de agosto, dan un respaldo normativo primario para dar respuesta favorable a esos planteos. Dicho esto, seguidamente entonces me voy a explayar con respecto a la nueva creación de esta asignación no remunerativa a través del decreto de necesidad y urgencia mencionado. En primer lugar, y como muchos de ustedes ya me conocen, asumo el riesgo profesional de lo que implica abordar y hacer un análisis jurídico de una norma que fue publicada hoy, 31 de agosto, en el Boletín Oficial. Pero me encantan los desafíos y creo que en este sentido, a través de este canal, tengo plena libertad de dar mi opinión y una suerte de orientación jurídica en lo que hace a este nuevo bono creado en la aplicación en las escuelas e instituciones educativas de gestión privada. En segundo lugar, y como digo siempre, tomen esto como una mera orientación para receptarla, desecharla o modificarla. Es indispensable que cada institución educativa, cada uno de ustedes que está escuchando este video, pueda consultar con su asesor jurídico, con su asesor contable, con la empresa liquidadora de sueldos, para que los orienten en la puesta en práctica, eventualmente, y de corresponder de este bono o de esta asignación no remunerativa. Y en último lugar, y no por eso menos importante, estar muy alertas y muy atentos a lo que las instituciones o asociaciones o cámaras patronales que representan a las entidades propietarias de institutos educativos de gestión privada puedan o lleguen a estar informando a todos nosotros, ya que son ellas quienes están sentadas a las mesas de las negociaciones, tanto del personal no docente como así también del personal docente, sea este programático o extraprogramático. Hechas estas dos aclaraciones que considero realmente muy importantes y muy trascendentes, paso a desarrollar entonces la temática mencionada. Como primer punto que me parece importante remarcar es recordar los tres
ítems o los 3 grupos de relaciones laborales que coexisten y conviven en nuestras instituciones educativas de gestión privada. Por un lado, el personal docente programático, es decir, todo aquel que tiene un cargo o carga horaria que se encuentra dentro del plan oficial de estudios determinada por la jurisdicción respectiva, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, para mí el criterio claro que debe primar es el principio de equiparación salarial tomada desde este aspecto, desde el aspecto en el sentido de que quien fija los incrementos salariales y quien tiene evidentemente paritarias en este sector de los docentes es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el gobierno de cada una de las provincias con las distintas entidades gremiales que vienen suscribiendo precisamente acuerdos paritarios prácticamente de manera regular y mensual o bimensualmente. Es importante entonces que en este grupo de los docentes programáticos, es decir, aquellos que dictan materias o que tienen un cargo o carga horaria incluida en el plan oficial de estudios, tengan o no tengan aporte del Estado, entiendo que, no digo que no les corresponda el bono o la asignación no remunerativa, lo que digo es que habrá que esperar prudentemente y pacientemente lo que cada uno de los gobiernos locales determinen sobre el particular, precisamente por el principio de equiparación salarial. De hecho, el decreto, al menos respetando en cierta medida el Estado de Derecho, no ha extendido precisamente la asignación no remunerativa a las jurisdicciones locales. Con una sana técnica legislativa, el Poder Ejecutivo Nacional no puede obligar a las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a pagar un bono a los empleados que de ellos dependen. Entonces, como el docente de gestión privada tiene en este aspecto el principio equiparativo salarialmente hablando, que implica otras equiparaciones, bonificación por antigüedad, vacaciones, licencias, etcétera, 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 entiendo que cada gobierno local deberá definir si aplica dicho bono o no lo aplica o de qué modo lo implementa. Ya el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha expedido sobre el particular diciendo que obviamente no lo va a implementar y el gobierno, por ejemplo, de la provincia, la tenemos aquí cerquita, ha decidido en principio estudiar el tema a ver si es posible cubrir precisamente el pago de ese bono con los alicaídos recursos que cada jurisdicción tiene. Vamos entonces ahora al otro gran grupo, que es el grupo de los docentes extraprogramáticos. Bueno, en este caso ya he tenido algunas referencias críticas, de por cierto, respetuosamente críticas. Creo que se ha discontinuado, lamentablemente, y con enorme riesgo el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, más allá de una tenue designación ahora de representantes en dicho Consejo Gremial por parte de las entidades de las cámaras patronales. Aún falta, y del Ministerio de Educación. Aún falta designar los referentes del Ministerio de Trabajo, presidencia del Consejo Gremial, los referentes de las entidades gremiales. Lamentablemente, y también lo digo en este aspecto, al estar inactivado el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, ya desde el año 2015 o 2016, lamentablemente, se siguieron suscribiendo acuerdos para este sector de la docencia. Acuerdos que, insisto, reitero y ratifico, eran más que necesarios, ya que es un universo permanentemente olvidado, no solo por los institutos privados, sino también por las entidades gremiales. Era necesario, sin duda, eran necesarias los ajustes salariales que había que proponer para estos docentes. Lo que no era el ámbito para definirlo, con lo cual se ingresó en un peligroso marco de acuerdo paritario. Digo peligroso desde el punto de vista de incumplimiento normativo, porque hay una ley, la ley 13.047, que así lo determina. Dicho este contexto, creo igualmente, si bien lo más sano sería que haya una resolución del Consejo Gremial de Enseñanza Privada que recepte y reglamente precisamente el pago de esta asignación no remunerativa para el docente extraprogramático, considero que al docente extraprogramático sí le corresponde, independientemente de que el Consejo Gremial dicte o no una resolución, cosa que veo muy difícil, porque, insisto, faltan designar aún representantes de distintos actores de ese sector. Postdata,
Lamentablemente las entidades han desestimado y han inactivado la Comisión Negociadora de la Educación Pública de Gestión Privada, una creación de avanzada generada ya por el año 2009. Tampoco no se activó el Consejo Gremial y se llegó a estos ámbitos de negociación porque la recomposición salarial del docente extraprogramático era indispensable. Dicho esto, considero que efectivamente corresponde precisamente el pago de este bono no remunerativo para el personal docente extraprogramático. A los efectos, algunas orientaciones. Debe tomarse como jornada laboral un total de 40 horas cátedra, que por el tipo y tarea de la naturaleza misma de la relación laboral, sabemos que en nuestras escuelas hay mucho pluriempleo generalmente, cada instituto deberá abonar todo lo que le corresponde en la carga horaria que trabaje en el mismo. Sería adecuado entonces contar con una declaración jurada de cargos y carga horaria, como así también de remuneraciones, porque precisamente todos aquellos que perciban un salario mayor a los 400.000 pesos no serán acreedores de este bono. Entonces, hay que tomar en cuenta estas situaciones de pluriempleo donde un determinado docente extraprogramático tiene cargos u horas extraprogramáticas en otro instituto educativo, por lo cual habrá que tomar la totalidad de lo que percibe, o bien tiene horas extraprogramáticas y cargos programáticos, para lo cual también habrá que sumar los netos precisamente para ver si exceden el monto mencionado. Podría ocurrir que aún no funcionando como se debe el Consejo Gremial, las cámaras se puedan reunir en estos días y determinen algún aumento o algún modo reglamentario para este sector precisamente de los docentes. Pero en síntesis, como tenemos o contamos muchas veces con situaciones de pluriempleo, lo importante es ver si los docentes, cuánto perciben los docentes, veremos ahora algunas condiciones para el pago de este bono o de esta asignación no remunerativa y de qué manera poder encauzarlo. Para los docentes extraprogramáticos, entiendo, y así lo manifiesto, corresponde claramente el pago de esta asignación no remunerativa en el marco de lo que ahora voy a pasar a desarrollar para el sector del cual nos resulta más sencillo y que obviamente resulta de aplicación la asignación no remunerativa, como es el personal no docente. Pues bien, efectivamente, al personal administrativo, de maestranza y de servicios en general, en relación de dependencia con cada uno de nuestros institutos, les corresponde obviamente el pago de esta asignación no remunerativa, a la cual vulgarmente llamamos bono. Voy a desarrollar más luego precisamente las condiciones fundamentales de esta asignación no remunerativa. Les recuerdo simplemente en este caso que el personal administrativo, de servicio y maestranzas están regulados por dos convenios colectivos de trabajo. Por un lado, el 88/90 y por el otro, el 318/99. SAOEP, Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, y SOEME, Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, respectivamente. Mientras que en el 88/90 tenemos una jornada laboral de 45 horas, reitero, 45 horas, en el convenio colectivo de trabajo 318/99 tendremos una jornada laboral de 46 horas y media. Digo también, en este sentido, que ambos gremios, junto con las cámaras patronales, han suscrito recientemente incrementos salariales, por lo cual acá habrá un primer asterisco en lo que hace a la letra del decreto, porque dice que la asignación no remunerativa será absorbible con los acuerdos paritarios que eventualmente se firmen entre las cámaras patronales y los representantes gremiales. En tal sentido, voy a dar mi opinión. Creo que todos aquellos aumentos salariales que ya se han dado para el mes de agosto, que se van a cobrar obviamente en los primeros días de septiembre, habrá que ver si ese aumento o incremento llega al monto determinado de la asignación no remunerativa correspondiente a cada mes, para que de ese modo, o bien la suma no haya que abonarla, es decir, sea absorbida precisamente por ese incremento salarial,
o bien, si dicha suma que da cuenta el acuerdo salarial de aumento de sueldos suscripto no llegara a ese monto definido para cada uno de los meses, deberá pagarse evidentemente la diferencia. Yo sé que esto puede resultar complicado, difícil, digamos, de explicitar, pero bueno, ahora con el desarrollo que haré seguidamente podremos sacar algunas conclusiones como para ir descubriendo, como para ir teniendo un primer acercamiento a esta nueva medida del Poder Ejecutivo Nacional, que como siempre, dentro de una situación normal, más allá de la necesidad de recomponer salarios, es un injerto en el marco de las paritarias y de los acuerdos que entidades gremiales y cámaras patronales lleven a cabo en todos los sectores, no solamente en el sector educativo. Veamos entonces, el decreto de necesidad y urgencia crea una asignación no remunerativa equivalente a 60.000 pesos netos de bolsillo, suma no remunerativa, por ende no hace ningún tipo ni de aporte ni de contribución al sistema único de la seguridad social. Al mismo tiempo, ese monto de 60.000 pesos será pagado en dos cuotas, una de 30.000 pesos con el salario devengado correspondiente al mes de agosto y otra de 30.000 pesos con el salario devengado correspondiente al mes de septiembre. Entonces, tenemos que en primer lugar habrá que pagar una asignación no remunerativa a la primera cuota de 30.000 pesos cuando hay 15 días hábiles con el devengado de agosto, es decir, que los 30.000 pesos correspondientes a los salarios devengados agosto 2023 podrán ser pagados en hasta 15 días hábiles a contar a partir del 1 de septiembre, mientras que la otra cuota de 30.000 pesos deberá ser pagada dentro de lo que la normativa legal determina, es decir, dentro del quinto día hábil. Suma no remunerativa 60.000 pesos en dos cuotas, la primera devengado agosto 30.000 pesos, 15 días hábiles a partir del 1 de septiembre para pagarla, segunda cuota devengado septiembre en los primeros 5 días hábiles del mes de octubre de 2023. Ahora bien, ese monto, tanto el de 30.000 correspondiente al mes de agosto como los 30.000 correspondientes al mes de septiembre, podrán ser absorbidos por los acuerdos paritarios que ya se hayan suscrito. En el marco del Consejo Gremial de Enseñanza Privada no tenemos aumentos salariales a partir del mes de agosto, el último fue del mes de julio. En el caso del SOEM y del SOEP sí tenemos incrementos salariales para los meses de agosto en adelante, por lo cual ahí habrá una tarea que realizar a los efectos de comprobar a partir de los netos, si el neto de ese incremento salarial es igual, superior o inferior a cada una de esas cuotas. Obviamente que en el caso de que el incremento salarial fuera superior a los 30.000 pesos de la primera cuota de agosto, a modo de ejemplo, nada habrá que pagar en concepto de asignación no remunerativa, porque la asignación no remunerativa es absorbida precisamente por ese aumento salarial. Si no hubiera aumento salarial, en el otro extremo, para el mes de agosto, obviamente habrá que abonar la asignación no remunerativa, salvo que las cámaras patronales que no hubieran acordado se reunieran en estos días. Por eso el decreto da 15 días hábiles para su pago y generaran algún acuerdo salarial complementario. Muy por el contrario, si no hay acuerdo salarial, no corresponderá, así se dice, el pago de esta asignación no remunerativa. Tener en cuenta como condicionamiento lo siguiente: los sueldos superiores a 400.000 pesos netos no son acreedores a esta asignación no remunerativa. Ahora bien, ¿a quién le corresponde esta asignación no remunerativa? A todos aquellos que cobren menos o hasta 370.000 pesos netos. Reitero, habrá que sumar, en los casos de pluriempleo, cuánto percibe cada trabajador. Si ese trabajador percibe más de 400.000 pesos, tomando todas las jornadas laborales, todos los trabajos y tareas que desempeña en relación de dependencia, no solamente en mi instituto, si percibe más de 400.000 pesos, no le corresponderá, no será acreedor a ese bono. Por el contrario, si percibe
hasta 370.000 pesos o menos, le corresponderá precisamente el bono de 30.000 pesos la primera cuota o de 30.000 pesos la segunda en septiembre, y que podrá ser absorbido por los acuerdos paritarios, a mi modo de ver, ya suscriptos o a suscribirse. Ahora bien, ¿qué pasa en aquellos que cobran más de 370 y menos de 400? Bueno, en ese caso deberán percibir la asignación no remunerativa de manera proporcional. Es decir, la diferencia entre 30.000 pesos, que sería el primer pago de la cuota, y aquello que exceda los 370.000 pesos. Es decir, en ese caso cobrarán algo menos. Sin duda que esto es un déjà vu. ¿Qué quiere decir un déjà vu? Algo que ya hemos visto precisamente en otro momento, algo que ya hemos visto en otras situaciones y que, bueno, afecta muchas veces el marco o la marcha normal de las relaciones paritarias y de las relaciones entre cámaras patronales y gremios del sector. Espero haber sido lo más claro posible en la explicación y en la referencia que, insisto, asumo como un desafío profesional y no le saco el brazo a la vacuna, por decir algo. Prefiero salir y eventualmente después tratar de llevar a cabo o adelante alguna precisión más. Reitero lo que les dijera al principio. Esto pretende ser una mera orientación, una opinión personal y profesional hecha con la mayor seriedad y honestidad profesional posible, y vuelvo a reiterarles: consulten con su asesor jurídico, con su asesor contable, con la empresa liquidadora de sueldos, y estemos todos, incluido quien les habla, atentos a las eventuales comunicaciones. Atentos a las comunicaciones, orientaciones e informaciones que puedan elaborar y distribuir las cámaras patronales, que son aquellas que representan en los ámbitos paritarios, multipartitos y de negociación y diálogo a los establecimientos de educación pública de gestión privada. Por mi parte, muchas gracias. Si te ha gustado el video, dale un like. Si no te ha gustado, también pon el dedito para abajo, porque me ayuda, como siempre y obviamente, a mejorar. Quedo a disposición. Les dejo abajo los links que les mencionara. Y bueno, más allá del déjà vu y de todas estas situaciones que complican el normal desenvolvimiento y el desarrollo de los establecimientos educativos, sin perjuicio de que es necesaria la recomposición salarial en estos tiempos tan complejos, los invito a renovar el compromiso con esta hermosa tarea de educar.